Buenas noches, un placer darles la bienvenida a Conversando con Humberto. Continuamos con nuestra serie de temas que dijimos que íbamos a tener acerca de la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Así que me van a permitir, por favor, tener una breve oración para comenzar. En esta mañana, mi buen Dios, en esta noche, perdón, en esta ocasión, mi buen Dios, me presento delante de ti al iniciar este programa, invocando tu dirección, la presencia del Espíritu Santo, tu sabiduría, tu inteligencia, Padre, para comunicar. Bendice a las personas que se van a conectar para verlo en vivo esta noche y también bendice a aquellos que lo van a ver en diferido. Gracias por las personas que están mirando los programas del lunes y del martes, que siga siendo de utilidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, gracias. Bienvenida a la persona que ya se conectó. Hay una persona conectada. Aquí no me aparece. Vamos a esperar que aparezca para saludarlos directamente. Bien. ¿Cuál es el ciclo que lleva? ¿Cuál fue el ciclo? Vamos a viajar en el tiempo. Vamos hacia atrás. Vamos a la época de la Inquisición española, la Inquisición en Europa. Y vamos a analizar cuál fue el proceso, el ciclo que llevó al establecimiento de la Inquisición. Entonces nosotros nos vamos a fijar en nuestras mentes después del 538 después de Cristo. Ese periodo, a veces turbulento, y vamos a seguir avanzando hasta llegar a los Reyes Católicos de España, 1490, por ahí, y más adelante. Así que yo les voy a pedir, por favor, que me tengan paciencia y que pongan atención, que pongan mucha atención. ¿Cómo comienza ese ciclo histórico que nos llevó hasta la Inquisición? Y vamos a ver también cuál es el paralelismo con el tiempo actual, con el tiempo que estamos viviendo. Recuérdense que este programa no es un sermón, es una escuelita, estamos estudiando aquí. Bien. Cuando la iglesia se siente amenazada, pues pide ayuda del Estado. Eso fue lo que sucedió con la Inquisición. Cuando una comunidad religiosa percibe que su identidad está en riesgo por cambios culturales, doctrinas rivales o prácticas sociales nuevas, cosas nuevas que suceden, que la sociedad los asimila y las hace propias, entonces surge una ansiedad moral. La iglesia entiende que su situación está en riesgo, que su posición está en riesgo, que su seguridad está en riesgo. Y entonces este miedo ha sido siempre un motor sumamente poderoso, muy poderoso. Y lo que hizo la iglesia por allá, después del 538, fue buscar respaldo estatal. Eso fue lo que hizo. Buscar respaldo estatal. En vez de confiar en la persuasión espiritual, en las herramientas que Cristo le había dado, en el poder del Espíritu Santo para convencer, la iglesia recurrió al poder civil para proteger la verdad. Eso fue lo que hizo. Recurrió al poder civil. O sea, abandonó el evangelio, lo puso a un lado y buscó el poder civil para poder proteger lo que consideraba la verdad. Entonces ocurrió un desplazamiento de una misión pastoral, de una misión y una visión pastoral basada en la predicación del evangelio, en las doctrinas, en el poder del Espíritu Santo. Entonces la misión pastoral se convirtió en un proyecto político. Eso fue lo que sucedió. Se convirtió en un proyecto político porque había que enamorar al Estado, al gobierno, para que actuara a favor de la religión oficialmente establecida, para que la defendiera. ¿Qué persiguió el Estado? ¿Qué era lo que perseguía? ¿Qué era lo que condenaba? ¿Qué era lo que hacía? Pues cualquier desviación teológica que fuera diferente a lo que la iglesia popular de entonces predicaba, se consideró como una amenaza social, no una diferencia teológica. Se consideró una amenaza social. Entonces, lo que antes era un error doctrinal, ahora se presenta como un peligro
para la sociedad. Así se presenta, como un peligro para la sociedad. Entonces, la herejía ya era desorden social. La disidencia, si yo creía diferente, entonces eso era traición. Y la diferencia doctrinal era una amenaza a la unidad nacional. Porque no se buscaba unidad, se buscaba uniformidad, que todos sintieran lo mismo, que todos pensaran lo mismo. Hay un concepto paulino así, pero no bajo la presión del Estado y de las armas y de la tortura y de la cárcel, sino una unidad en Cristo, fundamentalmente. Entonces, la conciencia deja de ser un asunto espiritual. La conciencia, el uso libre, la libertad de creencia, la libertad de conciencia, deja de ser un asunto espiritual y se convierte en un delito potencial. O sea, si yo quiero pensar de tal manera mi estudio, mi análisis de las escrituras, me lleve en una dirección, hay otros que dicen, no, usted no puede pensar de esa manera, va para la cárcel por eso. Entonces es un asunto muy serio. Es en este nivel ya que el Estado interviene. La iglesia busca el apoyo del Estado, busca el poder del Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado establece leyes que prohíben la disidencia, el pensar de otra manera. Me acuerdo cuando estaba prohibido, lean El conflicto de los siglos, esos capítulos, la Edad Oscura, léanlo. Cuando no se podía leer la Biblia, o sea, estaba prohibido leer la Biblia, solamente se podía escuchar de los ministros, de los sacerdotes autorizados. El Estado establece tribunales específicos para este tipo de delitos. El Estado censura y el Estado castiga. Y lo hace con una fuerza que la iglesia nunca debería de usar. La fuerza del Estado no es la fuerza de la iglesia. La fuerza de la iglesia está en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, en el amor, en la fe, en la esperanza. Ahí está la fuerza de la iglesia. La identidad de la iglesia es Cristo, no el Estado. Cristo nunca persiguió. Hubieron personas que persiguieron en nombre de Cristo, pero esas personas Jesucristo nunca las mandó a perseguir. Cuando la iglesia predica, la iglesia transforma a la gente, a los que se dejan transformar, claro. Pero hay poder en el Evangelio, como dice Pablo en Romanos capítulo 1. El Evangelio es poder para transformar a las personas, para convertir a las personas. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. Esas son las herramientas de la iglesia, pero el Estado nunca, jamás debió haber sido herramienta de la iglesia para imponer doctrina, credos, fe y ese tipo de cosas. Eso no funciona. El Estado, y no funciona porque las leyes civiles no convierten. Usted puede evitar que la gente públicamente peque, pero usted no puede evitar que la gente en la oscuridad de su hogar o donde esté solo peque. No lo puede evitar, ni tampoco puede evitar lo que hay en su corazón. Quien transforma el corazón, quien suspende, quien evita el pecado, es el Evangelio, predicado en todo su poder. Es el que transforma a la gente. Por eso es que nosotros trabajamos con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder del Evangelio. No utilizamos ni la fuerza ni el poder del Estado, de las armas, o de los tribunales. Entonces, en ese proceso ya la iglesia medieval comenzó a utilizar la fuerza del Estado para imponer su criterio. Me recuerda que en el conflicto de los siglos, Elena G. de White dice algo parecido a esto. Cada vez que la iglesia alcanzó el poder civil, lo utilizó para imponer su doctrina, su criterio. Y nosotros lo vamos para ese lado. Nosotros somos siervos de Jesucristo y nuestra identidad está en Cristo. Mi identidad está en Cristo. Mi identidad no busca perseguir, imponer, forzar. Juan 14:15.
si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, es por amor, no es por fuerza, no es por imposición. Normas Mar de Villamán, muy bienvenida. Entonces el resultado de la unión Iglesia y Estado siempre es el mismo. La conciencia, a través de la cual Dios nos habla, se convierte en objeto de control estatal. Entonces el Estado controla tu conciencia y te impone lo que cree. Entonces la Inquisición española no comenzó como un proyecto de crueldad, que se convirtió en eso. Pero no comenzó como un proyecto de crueldad, sino como un intento por parte de los reyes católicos. Ronnie, muy bienvenido, mi hermano querido, muy bienvenido. Se comenzó como un intento de los reyes católicos por proteger la unidad religiosa del reino de Castilla y de León. Así fue que comenzó la Inquisición española. Un intento bueno, sano, de proteger la unidad religiosa del reino de España, de Castilla y León, porque España todavía como tal no estaba completamente unificada. Eran los reyes de Castilla y de León. Entonces, había una amenaza moral, los judíos conversos, que se quería saber si se habían convertido o no, porque ya Isabel la católica los había expulsado de España. Una gran cantidad se fue y otra cantidad se quedó y se convirtió. Entonces no se sabía si se habían convertido o no, si era falso. Entonces la Inquisición los perseguía para saber si realmente eran católicos o no. También hubo búsqueda de respaldo, había amenaza moral de judíos conversos, de protestantes, de musulmanes, y eso asustó a los líderes cristianos de esa España medieval. Después por eso se buscó el respaldo estatal de Fernando e Isabel, los reyes católicos, para garantizar la ortodoxia, o sea, que se cumpliera. Y la herejía se presentó entonces como traición política. Entonces dejó de ser la herejía un asunto eclesiástico y se convirtió en un asunto de seguridad del Estado, de amenaza a la estabilidad del Estado. Entonces el Estado estableció tribunales, confiscó tierra, confiscó propiedades, torturó, expulsó, quemó personas en la hoguera, los ahorcó, los ahogó, o sea, todo eso, o sea, se convirtió en un esquema de destrucción de aquellos que hacían uso de la libertad que Dios le había dado, el libre albedrío. Porque no se olviden ustedes, y quizás me quieran apedrear, pero la gente tiene derecho a salvarse, como también tiene derecho a perderse. Tiene derecho a creer, como también tiene derecho a no creer. Y usted no le puede objetar ese derecho porque fue Dios que se lo dio. Usted sí puede predicarle el evangelio y ya, ellos deciden. Es un trabajo, usted le predica, pero es un trabajo entre el Espíritu Santo y la persona. Es por ahí que va. Entonces, al final lo que hicieron fue penalizar la conciencia, la libertad de conciencia, y eso se convirtió en un delito. Entonces la Inquisición no fue un accidente, fue la secuencia lógica de un ciclo. La iglesia se siente asustada, se siente amenazada, hay cambios culturales, hay cambios de otro tipo, hay otras religiones, y entonces lo que hizo fue buscar el apoyo del Estado para establecer la uniformidad a sangre y fuego. A sangre y fuego. ¿A quiénes persiguió? ¿O quiénes fueron perseguidos en la Edad Media y la Reforma? Miren, los bautistas, los anabaptistas, los valdenses, los puritanos, los cuáqueros, los católicos que vivían en tierras protestantes también fueron perseguidos. Porque los protestantes también perseguían, los protestantes perseguían a católicos y también perseguían a protestantes que no estaban de acuerdo con lo que ellos creían. O sea, es un problema terrible, terrible. Entonces el patrón es idéntico al que estamos viviendo ahora. Amenaza moral. Esa gente tiene una cultura diferente. Hay que anularlos, hay que quitarlos del medio. Esos grupos desestabilizan la fe. Eso, alianza con el Estado. No, vamos a buscar un presidente que nos ayude con eso, que normalice, que armonice, ¿no? Que regularice
y haga uniforme la cultura. Una cultura donde yo pueda sentirme tranquilo y seguro. Y todo el que no esté de acuerdo, expúlsalo. Entonces la herejía se convirtió en un crimen contra el orden público. En eso se convirtió. Y entonces el Estado, multas, cárcel, destierro, ejecución y la penalización. Entonces, cuando la iglesia, métanse esto en la cabeza, cuando la iglesia le pide al Estado que castigue el pecado, el Estado termina castigando la conciencia y la fe. Y lo voy a repetir para que se lo graben. Cuando la iglesia le pide al Estado que castigue el pecado, entonces el Estado termina castigando la conciencia y la fe. Eso es lo que pasa. Y por eso, mi identidad es Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi reino no es de este mundo. Eso es así. Entonces nosotros no vivimos de acuerdo a lo que los demás piensan. Nosotros vivimos como Cristo, como Jesucristo. Para Jesucristo no había guerra cultural. Había una guerra, el conflicto cósmico, eso es lo que hay. Y el asunto es que la gente se convierta. Se arrepienta al escuchar el evangelio, se compunja, se arrepienta, pida perdón y se aparte. El Estado no tiene nada que jugar, ningún rol que jugar en eso. Es la obra del predicador, es la obra del Espíritu Santo y es la obra de la persona que escuche el evangelio. De eso es que se trata. Cuando nosotros entramos en otra dinámica y queremos un presidente o alguien que defienda tal cosa, nosotros nos estamos apartando del plan divino, del método de Cristo. Cristo se acercaba a la gente como quien quería hacerle bien, atendía sus necesidades y entonces le decía, ven, sígueme. No hay Estado, no hay gobierno en esa ecuación. No hay gobierno en esa ecuación. Pastor Ojana, bienvenido. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Entonces, mi identidad está en Cristo. Mi identidad no se asocia con ninguno de los bandos de la guerra cultural. ¿Por qué? Porque ninguno de los bandos de la guerra cultural es auxiliar de la salvación. No salva. El elemento de la salvación está en el emisario que Cristo envió, el Espíritu Santo que acompaña el mensaje y el receptor. El receptor lucha con el Espíritu Santo y consigo mismo. No hay un rol para el Estado ahí. No hay un rol para la autoridad civil ahí. No la hay. Porque las leyes civiles no convierten. Y esto tiene que ver con conversión, con salvación, con vida eterna, con el conflicto cósmico. Y ahí es donde muchos de nosotros pues nos estamos perdiendo. Entonces, cuando la iglesia le pide al Estado que castigue el pecado, el Estado al final termina castigando la conciencia y termina castigando la fe. Y la historia está llena de evidencia de eso. Y yo vuelvo a repetir lo que dije el lunes. Muchos de los errores que estamos cometiendo se deben a dos cosas. A dos cosas. Desconocemos la historia de la iglesia, la desconocemos completamente y por eso no miramos al pasado. Si olvidamos la manera en que Dios nos ha conducido en el pasado, una cosa así dijo Elena, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido en el pasado, dice Elena G. de White. Entonces la iglesia necesita saber de historia eclesiástica y por eso estos temas de esta semana. Pero hay otra cosa más, la iglesia necesita conocer doctrina y necesita conocer profecía, ¿Por qué? Porque si no hay profecía, el pueblo se extravía. Entonces, muchos hermanos están planteando, al asociarse a la guerra cultural, están planteando una escatología que no es la escatología adventista. Porque esta guerra cultural está basada en una escatología diferente a la adventista.
La escatología adventista habla de guerra, de rumores de guerra, de como en tiempos de Noé, en tiempos de Sodoma y Gomorra, segunda de Timoteo 3, 1 al 5, habrá tiempos peligrosos, habrán hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, egoístas. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Pero la escatología que pretenden los que están en la guerra cultural es que el Estado controle para que todo esté tranquilo. Y eso no va a suceder. Entonces, no conocemos historia eclesiástica, no sabemos cómo la iglesia ha avanzado y tampoco conocemos profecía bíblica, escatología adventista. Entonces nosotros necesitamos estudiar. Ahora le voy a hacer una pregunta a ustedes. Si hoy el cristiano, en este día, hoy el cristiano está celebrando que el Estado regule la moral sexual, ¿qué ocurrirá cuando el Estado regule la doctrina? O sea, usted le está entregando autoridad al Estado para que regule la moral sexual. Está entregando eso. Y no me refiero a pederastía y cosas así, esos son crímenes. La moral sexual de la gente que decide que quiere ser y que no quiere ser y con quién se quiere acostar. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando el Estado decida que va a regular la doctrina? ¿Qué usted va a hacer si usted fue que le dio la autoridad para eso? Entonces ocurre lo que siempre ha ocurrido. El Estado no distingue entre moral y doctrina. Puede ser una doctrina falsa, pero el Estado no define eso. Le dijeron que eso era y por ahí se va. Entonces, si le das autoridad para regular la moral, también va a regular la doctrina. Y te va a decir, esto es lo que tú tienes que creer. Entonces, lo que hoy se utiliza para proteger valores cristianos, mañana se va a utilizar para proteger valores nacionales. Es un lío en que nos estamos metiendo. ¿O no? Es un lío en el cual algunos cristianos nos están metiendo a todos. A todos. Algunos que se creen sabios, muy sabios, nos están metiendo a todos en un berenjenal donde yo no sé qué va a pasar con ellos, pero nosotros no la vamos a pasar bien. Pero ya eso estaba profetizado. Entonces, la historia es bien clara. Toda vez que la iglesia entrega al Estado la espada para defender la moral, el Estado termina utilizando esa moral, esa espada, para perseguir, para castigar a aquellos que no creen en lo que esa iglesia está diciendo. Y eso, estamos camino de eso. Vamos camino de eso. Entonces, hay países donde se prohíben ciertas doctrinas porque son extremistas, el Estado. Hay regímenes donde la predicación tiene que alinearse con la ideología oficial, el Estado. Hay estados que definen que qué religión es aceptable y qué no. Hay muchos cristianos que no están de acuerdo con la Sharia, la ley islámica, pero quieren imponer el mismo tipo de estado que tienen los estados islámicos, donde se impone por la fuerza de la muerte, de la cárcel, de la tortura, se impone lo que ellos creen. Y el Islam vive asustado. No permite que nadie respire ni que nadie piense de ninguna otra manera, porque tienen miedo a la disensión. Y por eso son tan duros, tan terribles, con cualquiera que dice, ya yo no quiero ser islámico. Y por eso visten a las mujeres de negro de arriba abajo, asustados. Y ese miedo los hace ser sumamente violentos. Y van a tener que darle cuenta a Dios por todo eso. Entonces, también hay estados que definen qué religión es aceptable o qué no. Entonces, lo que hoy se celebra como protección, mañana se puede convertir en persecución y se va a convertir en persecución. Entonces, cuando la iglesia le pide al Estado que castigue al pecado, le está dando poder al Estado para castigar la fe. Le está dando poder al Estado para castigar la fe. Así que yo quisiera despertar a la gente, pero hay hermanos que no despiertan. Hay hermanos que no despiertan, que no asimilan. Yo espero que por lo menos algunos de los que están aquí conmigo despierten y asimilen
lo que les estoy diciendo. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo, perdón. Nuestra autoridad nace de Jesucristo y de su evangelio. Nosotros no, lo único que nosotros queremos del Estado es libertad religiosa. Es todo lo que queremos del Estado. Y déjenme decirle que la iglesia primitiva sobrevivió sin libertad religiosa. Mucha sangre se derramó, mucha sangre. Pero la conciencia se preservó a un aprecio de la vida misma. Entonces, cuando usted entiende que necesita el Estado, usted perdió al Espíritu Santo, usted perdió completamente el rumbo. Usted desconoce el poder del Evangelio. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y ahí es que está el poder de la iglesia. En Cristo, en su Evangelio, en el Espíritu Santo. Ahí está el poder de la iglesia. Entonces, yo espero que ustedes asimilen esto, que se aparten de la guerra cultural. Eso no es su problema. Su problema es que Cristo viene y que lo mandó a predicar el Evangelio, a ganar almas para Él. Eso es, prepararlos. Sí, Ronnie, se perdió la brújula. La brújula se perdió. Muchos hermanos la han perdido. Y tú lo ves en los sábados adorando y cantando y oración y esto y que lo otro. Y están más perdidos que el hijo del Inver. Así que nosotros tenemos la función de trabajar, de ganar almas, de predicar, pero también de estar despiertos. Oramos. Señor y Dios, muchas gracias por tu palabra. Ayuda a que la iglesia despierte. Despierta a los dirigentes para que despierten a la iglesia también. Para que no nos involucremos en guerras culturales y cosas así, que no tienen nada que ver con Cristo y su evangelio y con su regreso. Ayúdanos a entrenar a la iglesia, a instruirla, no solamente sobre la escatología, los eventos finales, para que sepamos por dónde no es el camino, también sobre la historia de la iglesia para que veamos por dónde la iglesia se perdió en la Edad Media, inclusive en la Reforma. Gracias Dios por este medio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, pasen buenas noches.